Una cosa que dicen varios es que el prevenir no da tantos dividendos como el reconstruir. ¿Para qué vas a prevenir? Mejor que ocurra el desastre y entonces ya vienes con la emergencia, ¿no? Haces tu parafernalia, tu show, ¿no? El Perú es un país sísmico, el Perú es un país con fuertes sequías, con lluvias torrenciales, con niños, con niñas. Sin embargo, los peruanos y las peruanas no terminamos de asumir, de comprender cuáles son las implicancias de un país de ese tipo. Federico, ¿qué es lo que pasa con los peruanos? ¿Por qué razón todavía seguimos viviendo todos los años la misma situación? Yo creo que hay una cosa que podríamos llamar una cultura fatalista, como si no hubiera nada que hacer frente a estos fenómenos, ¿no? El hecho de que se repitan, en lugar de habernos llevado a tener una cultura de la prevención, lo que nos ha puesto es en la cultura del fatalismo. No hay nada que hacer, ¿no? Está de Dios, ¿no? Así son las cosas. Y justamente eso es lo que aumenta el riesgo, la exposición de la población a esos riesgos, la vulnerabilidad. Y simultáneamente tienes un Estado que no ha contribuido a generar una cultura de prevención. En el mejor de los casos tenemos una cierta capacidad de reacción frente a algunas emergencias, pero pasada la emergencia, ni en la reconstrucción ni en la prevención del próximo desastre estamos con todas las antenas puestas, como dicen los muchachos, ¿no? A veces se toma importancia cuando empieza a afectar los bolsillos. Las pérdidas económicas a lo largo de estos años por los fenómenos naturales, por esta vulnerabilidad, deben ser cuantiosas, millonarias. ¿Se tiene algún aproximado? No hay exactamente un aproximado, pero una cosa que dicen varios es que, visto como política pública, ¿no? El prevenir, el reconstruir, el prevenir no da tantos dividendos como el reconstruir. Eso es interesante. Entonces, ¿para qué vas a prevenir? Mejor que ocurra el desastre y entonces ya vienes con la emergencia, ¿no? Haces tu parafernalia, tu show, ¿no? Y pones un poquito de plata que, como si estuvieras reconstruyendo y después... ¿Qué debemos hacer para gestionar el riesgo? Porque es cierto, cuando llega lluvias torrenciales durante varios días es imposible que nosotros podamos enfrentar la naturaleza, ¿no? Porque el poder es gigantesco, pero por lo menos podemos gestionar el riesgo, que es este nuevo concepto que se está hablando en estos últimos años. Mira, hay cosas de sentido común que uno puede anticipar, ¿no? Si la vivienda está en el cauce del río, en algún momento va a bajar agua. Por donde bajó agua antes, va a bajar agua después. Entonces, la primera cosa tenemos que evaluar dónde está, dónde hemos puesto la casa, cómo hemos puesto el camino, la plantación, cómo la estamos protegiendo, ¿no? Ese es el primer elemento, conocer a qué tipo de riesgos estás expuesto en función de tus actividades, de dónde las realizas. Y eso lo puede hacer cualquier persona. No tienes que contratar a un super experto, puedes tener información de internet, bajas un mapa, puedes ubicar dónde están las quebradas, puedes ver ese tipo de exposición. Información sobre el clima existe. Entonces, cosas tan elementales como reconocer la amenaza, compartir la información y responder con una conducta responsable son formas prácticas desde la situación de emergencia hasta la de prevenir ya más estructuralmente, ¿no? Un problema ciertamente es la falta de comunicación, pero a veces, a pesar de que hay comunicación, a pesar de que hay alertas, los funcionarios, los regidores, los alcaldes no toman las medidas respectivas por lo que hemos dicho, ¿no? No tienen internalizado en sus costumbres, en sus conductas, decir, vamos a construir defensas ribereñas, vamos a limpiar el cauce. Pretenden a veces construir defensas ribereñas en febrero, cuando ya las lluvias, el río... Cuando ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? O limpian el cauce ya después de la primera lluvia, ya llegaste tarde, ¿no es cierto? Ahí también hay un tema de control ciudadano. Yo creo que estamos haciendo algunas campañas un poco tardes, ¿no? Deberíamos desde los medios, desde la ciudadanía, bueno, si estamos en octubre, ya deberíamos estar presionando para ver qué está pasando con la limpieza y mantenimiento de cauces, por ejemplo, ¿no? Los municipios tienen dinero suficiente para poder responder, ni siquiera enfrentar, responder a los fenómenos naturales. No. Tal como está funcionando la cosa hoy día, no está considerado como, a pesar de que la ley dice que tienen una responsabilidad y de hecho los municipios y los gobiernos regionales son los líderes del sistema de defensa civil en su ámbito, la verdad es que en muchos de los casos no ocurre eso, ¿no? No hay un entrenamiento de la autoridad política, no hay equipos técnicos básicos en los municipios, ¿no?
se trata al personal que está en esas áreas como si fuera personal de confianza y entonces entra la nueva administración y los vota, cuando son áreas en las cuales hay que construir expertise en el tiempo. Y después en la comunidad no tienes un tejido social que dialogue con el tejido institucional municipal o regional para poder manejar la emergencia, ¿no? Casi siempre en estos temas políticos siempre es bueno identificar responsabilidades. ¿Quién es el responsable cuando ocurre un desastre de tamaña magnitud? Mira, una cosa interesante en el país, porque digamos, estamos llamando la atención sobre los problemas, pero simultáneamente creo que hay que reconocer las cosas que hemos venido avanzando, ¿no? Así como se ha armado un programa presupuestal, hay una política de Estado en el Acuerdo Nacional y con estos elementos se ha empezado a producir cambios en el enfoque de la acción pública, que está pasando del enfoque de la emergencia y de la respuesta a la emergencia a un enfoque más bien de gestión de riesgo como el que estamos comentando ahora. ¿Y eso a través de qué institución se canaliza? ¿De todos los ministerios? ¿De un ministerio? Fíjate, ese es un punto sustantivo. El marco legal vigente lo que hace es plantea en la práctica una especie de tricefalía, ¿no? Hay una institución, que es el CENEPRED, que tiene que ver con la prevención, está el INDECI, que se le han, digamos, achicado, por así decirlo, sus competencias básicamente a la gestión de la emergencia, o sea, la preparación para la respuesta y la respuesta en la situación de emergencia, y se le ha puesto a la Presidencia del Consejo de Ministros el rol de ente rector del sistema. Pero la experiencia lo que está mostrando es que en este caso no funciona una adecuada articulación. Y eso es un tema que hemos observado en varios sectores tempranamente, y entonces lo que estamos planteando es, está muy bien que haya un rol claro en prevención, que haya un rol claro, ¿no?, en manejo de la situación de emergencia, tanto en la preparación como en la respuesta, pero todo tiene que estar claramente articulado, y entonces se requiere un ajuste institucional para eso, ¿no? Para evitar que se vuelva a repetir todas estas situaciones y que no nos avisen de aquí a unas semanas, va a haber un fenómeno del Niño el próximo año y nos agarre con los pantalones o las faldas abajo a todos. ¿Qué 2 o 3 pasos debería asumir el gobierno central? Mira, la cuestión es la siguiente. La primera cosa es que asumir que los fenómenos naturales se van a seguir dando. Y entonces el desastre no está en el fenómeno natural, el desastre está en la manera como nosotros nos organizamos, ¿no?, para convivir con los fenómenos naturales. Algunos dicen que el desastre no debería ser llamado natural, sino desastre humano. Eso es 100% de acuerdo. Entonces el problema está justamente en estos temas que hemos estado mirando, o sea, cómo nos dotamos de una estructura institucional que tenga esta visión integral, que hoy día ya yo creo que nadie va a dudar de la importancia de esta visión integral de gestión. Segundo, que esté claro que que haya un líder no quiere decir que es el único responsable. Y entonces que hay una responsabilidad con tareas que deben ser precisas en cada nivel de gobierno, en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Pero también es muy importante que los ciudadanos no generemos los problemas. Y entonces tenemos que ver dónde estamos poniendo nuestra casa, cómo estamos manejando la escuela de nuestros hijos, porque hay corresponsabilidad de los padres de familia, ¿no? Cada espacio, ¿no?, tenemos que mirar, conocer los riesgos, anticiparlos y tomar las acciones preventivas hasta donde sea posible, ¿no?